Buenos, buenos días, doctor y compañeros. El día de hoy nosotros somos el equipo 8 y está conformado por Vaina García, Emi Jessica, Torres López, Ariadna Marisol y Samudio Álvarez Ericanel. Les vamos a presentar ahora el tema de intestino grueso y vamos a iniciar con anatomía. Adelante. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, vamos empezando a hablar que el intestino grueso pues va a ser la porción final de nuestro tubo digestivo y va a ser un órgano que en general se encarga de absorber líquidos y sales del contenido intestinal para de esta forma pues formar las heces. Hablando primeramente de su ubicación, pues tenemos que va a ser un órgano que va a estar localizado en la cavidad abdominal, por lo que pues se menciona que es intraabdominal, intraperitoneal, retroperitoneal, inframesocólico e intrapélvico. Y bueno, estas variaciones en su ubicación se debe que va a ser un órgano que lo vamos a dividir pues en diferentes porciones, por lo cual pues cada una de estas porciones va a tener diferentes características. Y bueno, su forma es cilíndrica y va a medir alrededor de 1.5 metros de longitud, mientras que su diámetro inicial va a ser de 6.5 centímetros en su recorrido. Se va a ir encogiendo, por lo cual al finalizar nos va a dejar un diámetro alrededor de 2.5 centímetros. Y bueno, hablando de sus límites, pues este se extiende desde el orificio ileocecal o también conocido como la válvula ileocecal hasta el ano. Y bueno, la válvula ileocecal pues nos permite el paso de los materiales del intestino delgado al intestino grueso. Y bueno, haciendo referencia a los cuadrantes que encontramos en cada una de las regiones del abdomen, pues el intestino pues va a comenzar en la región inguinal derecha con la porción de pues de su ciego y de su apéndice y va a seguir hacia arriba como colon ascendente a lo largo del flanco derecho, así hasta llegar al hipocondrio derecho. Y justo por debajo del hígado va a ser una curvatura hacia la izquierda, que esta curvatura pues se llama ángulo derecho del colon o también ángulo hepático. Eh, Posteriormente de aquí pues va a cruzar el abdomen y va a recibir el nombre de colon transverso y así hasta llegar al hipocondrio izquierdo. Bueno, en este punto va, justo por debajo del vaso, pues va a ser otra curvatura que la vamos a llamar ángulo izquierdo del colon o bien ángulo esplénico por su relación con el vaso. Y después va a continuar hacia abajo como colon descendente, pues a lo largo de todo nuestro flanco izquierdo hasta la región inguinal, donde se va a formar el colon sigmoides. Posteriormente en la región pélvica vamos a encontrar a nuestro recto y a nuestro canal anal. La siguiente, por favor. Bueno, como ya les había mencionado, va a tener diferentes porciones lo que es nuestro intestino grueso y pues comenzamos con el ciego que pues va a estar situado por debajo del orificio ileal junto con el apéndice verniforme. Posteriormente, como segunda porción, vamos a tener al colon, y lo vamos a dividir en cuatro porciones, que como primero va a ser el colon ascendente, eh, hasta la flexura cólica derecha, posteriormente al colon transverso, que va a llegar hasta nuestra flexura cólica izquierda. Después tenemos al colon descendente, y después de este le va a seguir el colon sigmoides. Y ya por último, pues vamos a tener al recto y a nuestro canal anal. La que sigue, por favor.
Bueno, vamos a hablar de la primera porción, que va a ser el ciego. Y pues bueno, el ciego es la porción del intestino grueso que pues va a estar situado por debajo de un plano horizontal que pasa por el labio inferior de la válvula ileocecal. Bueno, cabe mencionar que la válvula ileocecal se encuentra en donde termina el intestino delgado. En esta parte lo vamos a encontrar. Y bueno, normalmente va a estar situado en la fosa ilíaca derecha y va a tener una dirección oblicua, que esta va a ser hacia abajo, hacia adentro y hacia adelante. Y bueno, este se encuentra fijo por peritoneo y que lo va a rodear en toda su extensión. Y también va a presentar un mesocolon ascendente que se va a encargar pues de fijarlo a la pared posterior del abdomen. También va a presentar un ligamento del ciego o mesociego. Y bueno, esto hablando en su configuración exterior. En su configuración interna, pues vamos a tener que el ciego va a presentar un orificio ileal que entra en el ciego entre dos estructuras que se llaman los labios ileocólicos. Va a haber uno superior y uno inferior. Y bueno, estos van a ser unos pliegues que pues los vamos a encontrar lateralmente formando unas crestas que se llaman frenillos del orificio ileal. Y bueno, se consideraba que el ciego pues se distiende o se contrae y esto es porque los labios, los frenillos se tensan activamente cerrando la válvula ileocecal para impedir el flujo desde pues el paso de la materia del ilion al ciego. Sin embargo, pues no hay como que un respaldo de esto. Y bueno, también vamos a tener otra estructura que es la papila. ¿La puedes señalar, Nelly? Es la que está en la parte inferior derecha. Esa. Sí, bueno, esa papila, se menciona que pues puede actuar como una válvula, que impide el flujo desde el ilion al ciego, del ciego al ilion, y cuando hay contracciones que pues pueden propulsar el contenido pues hacia el colon ascendente o hacia el colon transverso. La siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de su configuración externa, vamos a tener algunas relaciones. El ciego va a presentar cuatro caras como primera parte. Y bueno, en la cara anterior vamos a encontrar que va a estar relacionado con la pared anterior del abdomen cuando este está lleno. Y pues también cuando se haya vacío, se van a interponer entre las asas intestinales. Y bueno, en la cara posterior se va a relacionar con el peritoneo que cubre la fosa ilíaca derecha y también con el tejido celular peritoneal que se extiende en el espacio entre el peritoneo, la fascia ilíaca y el área crural. Y bueno, este espacio va a tener como una forma de un prisma triangular y se le va a conocer también como un espacio de Brogo. Eh, bueno, también un poco más profundo, el ciego está en relación con la fosa ilíaca y con el tejido celular supaneurótico y también con un músculo ilíaco. Y bueno, en su caso de la cara interna, pues corresponde al intestino delgado su relación y pues también en esa parte con la válvula ileocecal. Eh, Y bueno, ya por último, en la cara externa va a estar relacionado con la fascia ilíaca y con la pared del abdomen. La siguiente, por favor, Meli. Un segundo, es que se me traba un poquito, ¿eh? Sí. Una pregunta, Amy, esta información de dónde la obtuvieron, porque de hecho nos faltaría una cara que es la postura inferior, que es donde se inserta la base del apéndice. No sé si lo vayas a mencionar de alguna otra forma. Ah, sí, esa la voy a mencionar, pero en la parte de las relaciones del apéndice.
Ok, bueno, les hago la aclaración. Sí, no nada más son cuatro, son cinco caras. Una cara que obviamente es posterior inferior, que está viendo hacia abajo y hacia atrás, ¿sí? Y que es donde vamos a encontrar nosotros la inserción de ese vestigio de intestino grueso, que es el apéndice, y que de ahí se van a desprender también lo que van a ser las tenias coli, y de ahí se van a iniciar las tenias coli que vamos a mencionar en histología. Bueno, no, tal vez aquí en la anatomía también mencionamos algunas características, pero lo más adecuado es que lo veamos en histología, pero adelante. Sí, bueno, ahora nos vamos a seguir con el apéndice. Bueno, el apéndice va a ser un órgano en forma de tubo hueco que pues mide aproximadamente de 6 a 10 centímetros de longitud y se va a encontrar implantado en la parte inferior y medial del ciego, aproximadamente a 2 o 3 centímetros por debajo del orificio iliar o válvula ileocecal. Y bueno, este apéndice se va a encontrar unido al ilion terminal por medio de un mesoapéndice. Esto lo podremos ver muchas gracias, Mari. Y bueno, hablando un poco de las relaciones que tiene nuestro apéndice, pues normalmente el apéndice va a estar en relación por fuera, por medio de su cara interna del ciego y también por dentro y por delante con las asas del intestino delgado. Y pues en el caso de su parte posterior va a estar en relación con la fosa ilíaca y los vasos ilíacos externos. Y bueno, proyectado pues hacia la pared del abdomen, la base de implantación de este apéndice pues va a corresponder al punto medio de la línea que va del ombligo a la espina ilíaca anterior superior. Y bueno, este punto de implantación también va a tener un nombre que se llama el punto de McBurney. Y bueno, Un punto sin embargo, doloroso abdominal. así es, se mencionaba que en algunos pacientes puede llegar, en diferentes padecimientos, pueden los pacientes presentar un dolor al momento de palpar esta zona. Y bueno, nada más así como algo breve, aquí van a empezar las señas, la unión las señas del colon o también llamadas cintillas longitudinales, que pues van a estar formadas por la concentración de fibras musculares longitudinales del colon y pues van a estar agrupadas en tres bandaletas y van a medir alrededor de 8 a 15 milímetros de ancho, perdón. Y van a comenzar en la base de nuestro apéndice y se van a seguir sobre la pared del ciego y van a terminar hasta llegar al recto. Y bueno, también hay que mencionar que la posición del apéndice no siempre va a ser la misma. Y las relaciones también de pues van a depende pues de la posición que tengamos. Vamos a tener diferentes tipos de posiciones de nuestro apéndice que puede ser preilial, postilial, ileón, pélvico, subcecal y también retrocecal. Estas las podemos ver en la imagen superior de la derecha. Y bueno, bueno, encontré la bibliografía que la más común es la retrocecal. Y bueno, esta se va a encontrar entre el ciego, luego el colon ascendente y la pared posterior de la fosa ilíaca, que pues se entiende como el tejido extraperitoneal de la región lumbar. Esto conforme a las relaciones que tiene esta posición. Y pues hablando de otras dos posiciones, que sería bueno, el apélvico o la pelviano, pues esta se va a encontrar por debajo del límite de la pelvis y va a estar en contacto con el recto por detrás y con la vejiga por delante en el caso del hombre. Y en el caso de la mujer, pues vamos a encontrar también relación con el ovario y la trompa uterina. La siguiente, por favor.
Bueno, debido a la extrema cercanía que hay entre el ciego y el apéndice, estos pues en cierta forma van a compartir su irrigación, drenaje venoso, drenaje linfático e inervación. Bueno, en el caso de la irrigación, esta va a estar dada por tres ramas de la arteria ileocecal y a su vez esta viene de la arteria mesentérica superior. Las ramas que van a irrigar a estos dos órganos, pues es la arteria cecal anterior, la arteria cecal posterior y también vamos a tener a la arteria apendicular, que pues como les había comentado son ramas de la arteria iliocólica, que a su vez esta es rama de la mesentérica superior. En el caso del drenaje venoso, pues vamos a tener que eh, se va a dar por las venas homónimas a las arterias. ¿Esto qué quiere decir? Que el drenaje va a ser a través de los capilares y se va a pasar a las arterias, a las venas que llevan el mismo nombre de las arterias que lo irrigan. En este caso, pues a través de los capilares van a desembocar en la vena cecal y apendicular y estos van a desembocar en la vena iliocecal y por último, pues va a haber un desembocamiento en la vena mesentérica superior. La siguiente, por favor. ¿No se cambia? No, ya, muchas gracias. Bueno, hablando sobre el drenaje linfático, pues este va a ser llevado a cabo por los nódulos linfáticos cecales, retrocecales y apendiculares, que van a hacer un drenado posterior en los nodos ileocólicos, que finalmente pues van a llevar que van a drenar en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. Y bueno, en el caso de su inervación, va a recibir nervios simpáticos y parasimpáticos que van a provenir del plexo celíaco, esto a través del plexo mesentérico superior. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a seguir con otra porción que es el colon ascendente. Y bueno, este colon ascendente va a ser la segunda porción de nuestro intestino grueso y va a discurrir superiormente por todo nuestro lado derecho de la cavidad abdominal. Y pues este va a comprender desde el ciego hacia el lóbulo derecho del hígado, donde vamos a encontrar a nuestro ángulo hepático o a nuestra flexura hepática. Bueno, cabe mencionar que esta flexura tiene una posición inferior a las costillas, a la novena y a la décima costilla. Y bueno, va a estar cubierta por la parte inferior del hígado. Y en este lugar se une al hígado mediante un ligamento que lo conocemos como el ligamento hepatoscólico. Bueno, hablando sobre sus características, el colon es más estrecho que el ciego y es secundariamente retroperitoneal. Y a lo largo, pues, de su pared, esto a lo largo del lado derecho de la pared posterior del abdomen. Eh, Se menciona que va a estar cubierto por peritoneo anteriormente y a los lados. Sin embargo, en torno a un 25% de los individuos va a presentar un mesenterio corto. Este colon ascendente se va a encontrar separado de la pared anterolateral del abdomen por el aumento mayor entre la cara lateral del colon ascendente y la pared abdominal. Se va a encontrar un surco que es vertical profundo, que va a estar tapizado de peritoneo parietal.
Este surco pues lo llaman paracólico derecho. Bueno, en el caso de sus relaciones exteriores o configuración externa, encontramos que posteriormente va a venir, posteriormente se va a relacionar con el cuadrado lumbar y con el riñón derecho en su parte superior. Hacia adentro, en su cara interna, va a estar relacionada con las asas del intestino delgado. En la cara exterior va a estar relacionada con la pared del abdomen y en el caso de su cara anterior, pues va a estar relacionada con la pared abdominal. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de la irrigación arterial del colon ascendente y de nuestra flexura cólica derecha, pues procede de las ramas de la de la arteria mesenteria superior, ¿verdad? Y también de, pues, de la arteria ileocólica. Este, bueno, las ramas que van a estar irrigando a esta porción del colon van a ser la rama cólica, en específico, pues las arterias cólicas derechas. También va a estar irrigada por la arteria fecal anterior y la arteria fecal posterior. Bueno, la rama de la arteria ileocólica y también de la arteria cólica derecha, pues se van a anastomosar entre sí y con la rama derecha de nuestra arteria cólica media, se va a dar una serie de arcadas anastomáticas que pues se van a continuar hacia las arterias cólica izquierda y sigmoidea, y esto va a ser para pues formar un conducto arterial continuo que pues se va a conocer la arteria marginal o la arteria yuxtacólica. Y bueno, en el caso del drenaje venoso de esta porción de nuestro colon, pues va a ser a través de la vena ileocólica y la vena cólica derecha, que posteriormente van a desembocar en la vena mesentérica superior. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de nuestro drenaje linfático, va a estar dado por los nodos epicólicos y paracólicos. Estos nódulos linfáticos van a desembocar posteriormente en los cólicos derechos intermedios ileocólicos, que para finalizar, pues van a desembocar en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. La inervación del colon ascendente pues va a ser a través de nervios simpáticos y parasimpáticos, que en este caso pues proceden del plexo mesentérico superior. La siguiente, por favor. ¿No se cambia? No. No, está cargando. Bueno, seguimos con la tercera porción del intestino grueso, que es el colon transverso. Bueno, se menciona que pues es la porción más grande y más móvil que tenemos en nuestro intestino grueso. Y se va a encontrar cruzando el abdomen desde la flexura cólica derecha hasta la flexura cólica izquierda, a donde posteriormente pues, se va a doblar inferiormente para convertirse en nuestro colon descendente. Bueno, hablando un poco de la flexura cólica izquierda, también se le va a conocer como flexura esplénica, esto por la relación que tiene con el vaso.
Y bueno, en general está un poco más arriba, es más aguda y menos móvil esta flexura. Y bueno, se va a situar anterior a la porción inferior del riñón izquierdo y vamos a tener que, pues, se va a unir al diafragma a través de un ligamento que lo conocemos como freno cólico. Bueno, esta flexura pues se va a ubicar en el hipocondrio izquierdo y se va a proyectar por delante de la octava costilla en un plano que corresponde hacia atrás, pues lo podemos relacionar que está a la altura de las vértebras torácicas en la onceava y en la doceava. Y bueno, hablando del colon transverso y su mesenterio, va a presentar lo que es el mesocolon transverso. Este pues se va a curvar hacia abajo y a menudo inferiormente al nivel de las crestas ilíacas y se va a adherir o se va a fusionar pues a la pared posterior del abdomen a través de la bolsa omental. Y bueno, la raíz del mesocolon transverso que presenta esta porción del colon se va a situar a lo largo del borde inferior del páncreas y este se va a continuar con el peritoneo parietal posteriormente. Y bueno, también se menciona que va a tener una inserción del aumento mayor en su borde anterior inferior. Y bueno, al poder moverse libremente, nuestro colon transverso va a tener una posición que va a variar en los diferentes tipos de individuos que hay. Y bueno, se menciona que suele colgarse hasta el nivel abdominal, que sería al nivel de la lumbar 3. Sin embargo, en algunos individuos altos y delgados, el colon transverso pues, puede extenderse hasta la pelvis. Y bueno, en su configuración externa va a presentar pues tenia de una manera anteroinferior, que pues va a ser una tenia libre y posteriormente va a presentar una tenia mesocólica y también una aumental. Y bueno, en el caso también hablando de su configuración externa conforme a las relaciones que tiene cada una de sus caras, pues tenemos que en la cara posterior, pues vamos a tener una relación con el riñón derecho, con la segunda posición del duodeno, con la cara anterior de la cabeza del páncreas, con los vasos mesentéricos superiores y con la cuarta porción del duodeno y con la cara anterior del riñón izquierdo. De manera superior, en su cara superior, pues vamos a tener una relación con la cara inferior del hígado, también con la vesícula biliar y también con la curvatura mayor del estómago y también con la cara inferior del vaso. En su cara pues anterior vamos a tener una relación con el epiplón mayor y con la pared del abdomen. En el caso de su cara inferior, pues vamos a tener una relación con las asas del intestino delgado. La siguiente, por favor. Y bueno, la irrigación arterial de nuestro colon transverso va a proceder principalmente, va a ser de la arteria cólica media, que pues viene siendo una rama de la arteria mesentérica superior. Sin embargo, también, pues también va a estar irrigada en parte por las arterias cólica derecha y la cólica izquierda a través de una anastomosis. Y bueno, estos componentes serían de la serie de pues, nuestras arcadas anastomóticas que colectivamente van a constituir pues, a una arteria marginal o también conocida como arteria yuxtacólica. En el caso del drenaje venoso, vamos a tener que eh, su drenaje se produce pues a través de la vena mesentérica superior. Y bueno,
en el caso, la siguiente, perdón. Y bueno, hablando sobre el drenaje linfático pues, del colon transverso, esto va a correr a cargo de los nódulos linfáticos epicólicos y paracólicos que van a drenar en los cólicos derechos, medios e izquierdos, y pues estos a su vez van a drenar en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. Y bueno, la inervación del colon transverso va a proceder a partir del plexo mesentérico superior a través de plexos periarteriales de las arterias cólicas derechas y medias, que son los que la irrigan. Y bueno, estos nervios van a conducir algunas fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas, que son las vagales, y también va a haber presencia de fibras nerviosas aferentes viscerales. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente porción del colon, que va a ser el colon descendente. Y pues esta es la cuarta porción del intestino grueso y va a presentar una posición retroperitoneal. Bueno, el colon descendente va de la flexura cólica izquierda a la fosa ilíaca izquierda. Y pues este va a presentar una dirección oblicua hacia abajo y hacia adelante. Bueno, este va a ser más estrecho que el colon transverso y lo van a recorrer tres tenias que van desde la flexura cólica izquierda y va hasta, hasta la fosa ilíaca izquierda. Y bueno, va a presentar una ancha y anterior, pues va a ser una tenia libre y va a tener dos tenias posteriores, que pues es la tenia mesocólica y la tenia epiclóica. Y bueno, el peritoneo en este caso pues lo va a cubrir anteriormente y lateralmente, y se va a encargar pues de unirlo a la pared posterior del abdomen. En el 33% de los individuos va a presentar también un mesenterio corto. Y bueno, en el caso de pues su configuración externa, perdón, pues vamos a tener relaciones con sus paredes. Bueno, en la parte, la cara posterior, pues va a tener el borde en relación, el borde externo del riñón izquierdo. La cara anterior, pues va a tener asas del intestino delgado y pues en las laterales va a haber asas intestinales y cuando se dilata su cara izquierda, pues se va a relacionar con la cara lateral de nuestro abdomen. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de la irrigación, va a ser a través de la mesentérica inferior por medio de sus ramas que van a ser la cólica media, la arteria sigmoidea. Sin embargo, pues la mayor parte de su irrigación va a estar dada por la arteria cólica izquierda. En el caso del drenaje venoso, pues va a ser a través de la vena mesentérica inferior. Pues en este caso, esta arteria va a desembocar en la vena esplénica y después va a pasar a la vena porta hepática. Y bueno, cabe recalcar que antes de llegar a la vena mesentérica inferior, pues va a pasar a través de pues las venas cólicas izquierdas y también las venas sigmoideas, que pues serían homónimas a las arterias que lo irrigan. La siguiente, por favor.
En el caso de su drenaje linfático, este se va a llevar a cabo por nódulos linfáticos epicólicos y paracólicos. Estos, pues a su vez van a drenar en los cólicos intermedios y posteriormente se van a ir ahora a los nódulos mesentéricos inferiores. Y bueno, su inervación pues va a estar dada por diferentes plexos y por diferentes nervios. Bueno, la inervación, hablando de la inervación simpática, pues esta se va a llevar a cabo gracias a los nervios esplácnicos lumbares que van a provenir del plexo mesentérico superior y de los plexos periarteriales de la arteria mesentérica inferior. Y bueno, y también va a estar dado por sus ramas de inervación. En el caso de la inervación parasimpática, pues vamos a tener que esta va a proceder gracias a los nervios esplácnicos pélvicos. La siguiente, por favor. ¿No se ve? No cambia. Aún no. Bueno, ahora vamos a seguir con la porción del colon sigmoide, que en este caso va a ser la última porción del colon. Y bueno, el colon sigmoideo está caracterizado por su asa o su forma en una S. Va a tener una longitud de aproximadamente de 20 a 25 centímetros de longitud y pues se une al colon descendente con el recto. Y bueno, este se va a extender desde la fosa ilíaca hacia el tercer segmento vertebral sacro, perdón, donde en esa parte pues se va a unir al recto. Y aquí en esa parte pues va a haber una terminación de las tenias del colon, que pues son aproximadamente a 15 centímetros del ano. Y esta terminación de las tenias pues nos va a indicar la unión recto-sigmoidea. Y bueno, conforme a su disposición o su trayecto, el colon sigmoide se va a encontrar que va a descender a lo largo de la pelvis izquierda, después se va a curvar a la derecha y luego se vuelve a curvar hacia atrás en dirección a la articulación sacroiliaca. Y de aquí pues se va a volver a flexionar hacia abajo. Eso es lo que le da su forma característica en ese. Y bueno, en el caso del colon sigmoideo, pues va a presentar un mesenterio largo, que lo vamos a conocer como mesocolon sigmoideo. Y bueno, en consecuencia, pues va a poseer una considerable libertad, pues, de movimiento. Especialmente este movimiento, pues, lo va a tener mayormente en su porción media. Y bueno, la raíz de este mesocolon sigmoideo va a tener una inserción en forma de V invertida que se va a extender primero medial y superiormente a lo largo pues, de los vasos ilíacos externos y luego medialmente e inferiormente desde nuestra bifurcación de estos vasos ilíacos comunes hacia la cara anterior del sacro. Y bueno, en el caso de su relación o de sus relaciones conforme a su configuración externa, pues vamos a tener relaciones anteriores que van a ser principalmente con las fasas del intestino delgado, con el aumento mayor y con la vejiga urinaria. En el caso de nuestras relaciones posteriores, pues lo van a ser la pared lateral y posterior de la pelvis, los vasos ilíacos internos, el uréter y los vasos testiculares, ya sean eh, en el hombre o ováricos en la mujer. También vamos a tener relaciones posterior-inferiores, que pues va a variar según el sexo de la persona. En el caso del hombre va a ser la vejiga urinaria,
el fondo del saco recto vesical y el recto. Y pues en la mujer vamos a tener que se relaciona con los ligamentos anchos, el útero, los ovarios y el fondo del saco recto urinario y también con el recto. En la parte anterosuperior, pues vamos a tener una relación también con las asas del intestino delgado y en algunas ocasiones con el colon transverso, esto como ya les había mencionado, solamente en algunos individuos que pues se desplaza hasta este lugar el colon transverso. Y también va a tener una relación con el aumento mayor. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de su irrigación, pues va a estar dado por las arterias sigmoideas que provienen de la arteria mesentérica inferior. Y bueno, vamos a tener tres arterias sigmoideas que pues, van a irrigar esa porción del colon. En primera parte vamos a tener a la arteria sigmoidea superior o la primera sigmoidea, y esta se va a encargar de irrigar la parte baja del colon descendente y el comienzo del colon sigmoide. Posteriormente vamos a tener a la arteria sigmoidea media o la segunda, que se va a encontrar oblicua y hacia abajo y a la izquierda del mesocolon sigmoideo. Y pues va a estar bastante cerca pues, de la raíz secundaria, tanto al momento de cruzar por el uréter izquierdo, que pues va a tener una posición retroperitoneal. También vamos a tener a la arteria sigmoidea inferior, que esta se va a dirigir hacia abajo de la parte terminal de la sigmoidea. Entonces, por lo tanto, pues vamos a tener que nuestro colon sigmoides pues, va a estar irrigado por las tres arterias sigmoideas, la superior, la media y la inferior. Y bueno, en el caso de su drenaje venoso, pues este va a estar dado por las venas sigmoideas y rectosigmoideas que posteriormente van a desembocar en nuestra vena mesentérica inferior. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de su drenaje linfático, vamos a tener que va a ser lo mismo que el colon descendente, va a ser a través de los nódulos linfáticos epicólicos y paracólicos, que pues van a drenar posteriormente en los nódulos linfáticos cólicos intermedios para posteriormente y finalmente drenar en los nódulos mesentéricos inferiores. En el caso de su inervación, de igual manera va a estar otorgada por nervios parasimpáticos y simpáticos. A través, estos van a provenir pues de nuestro plexo mesentérico inferior. La siguiente, por favor. Bueno, en esta cabe mencionar que pues la inervación parasimpática va a provenir de los nervios lácnico-pélvicos, pues a través del plexo y de los nervios hipogástricos inferiores, o sea, los pélvicos. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a seguir con el recto. Y bueno, el recto va a ser la porción pélvica del tubo digestivo que se continúa proximalmente con el colon sigmoideo y distalmente con el conducto anal. Bueno, su medida aproximadamente
es de 14 centímetros de longitud en hombre y de 12 en centímetros en la mujer. Y la unión recto-sigmoidea, donde se une pues, el colon sigmoides y el recto, va a ser va a estar situada anterior a la vértebra S3. Y bueno, en ese punto, las líneas del colon sigmoideo pues ya no van a estar, se van a dispersar y se va a formar una capa longitudinal externa que pues se va a continuar de músculo liso y van a desaparecer los omentales grasos. Bueno, el recto va a seguir la curvatura del sacro y el coccygeal y esta curvatura pues va a formar la flexura sacra del recto. Va a terminar anteriormente en el vértice del coxis y en el vértice del coxis, perdón. Y bueno, inmediatamente antes de pues dar un giro hacia el inferior, se está la flexura o ángulo anorrectal de nuestro conducto anal, que pues se va a producir cuando el intestino atraviesa el diafragma del intestino, que pues también lo conocen como el músculo elevador del ano. Bueno, su forma del recto pues va a ser como una forma de S en la vista lateral y va a presentar flexuras de la unión recto-sigmoidea superior y de la unión anorrectal inferiormente. Y bueno, en el caso de cuando lo vemos en una forma anterior, lo vamos a apreciar tres flexuras laterales del recto que van a estar bien marcadas. Van a ser superior e inferior del lado derecho y una intermedia en el lado izquierdo. Esto lo podemos ver en la imagen de la izquierda. Y bueno, las flexuras se forman en relación con tres pliegues. Estos pliegues pues van a ser internos, que también se llaman pliegues transversos del recto o válvulas de Houston. Y bueno, dos de estas válvulas o de estos pliegues los vamos a encontrar del lado izquierdo y uno va a estar del lado derecho. Y bueno, estos pliegues o válvulas van a descansar sobre la porción engrosada de la capa muscular de nuestra pared rectal. Y bueno, el pliegue medio se va a llamar la válvula de Kohlrausch y pues este va a ser el más fuerte y se va a localizar a 7 centímetros superiormente del ano. Y bueno, la porción distal dilatada del recto va a estar situada directamente superior y sostenida por el diafragma pélvico, que pues ya les comentaba, es el músculo elevador del ano, y por el ligamento anococtigio. Esta porción terminal del recto la vamos a conocer como la ampolla del recto. Y bueno, la ampolla se va a encargar de recibir y retener las heces, la masa fecal, que se va acumulando, esto hasta ser expulsada con la defecación. Y bueno, la capacidad que tiene esta ampolla o este lugar para relajarse y acomodar la llegada inicial o las llegadas posteriores de la materia fecal, pues constituye un elemento esencial para pues el mantenimiento de la continencia fecal como tal. Y bueno, en el caso del peritoneo del recto, pues este va a cubrir las caras anteriores y lateral del tercio superior del recto. Y bueno, solo la cara anterior del tercio medio y ninguna superficie del tercio inferior. Esto debido a que estas partes o estas porciones son subperitoneas. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de su irrigación, vamos a tener que va a estar dado por las arterias rectales, tanto la superior, la media y la inferior. Sin embargo, pues estas arterias no van a proceder de una misma, sino que cada una va a tener una un diferente origen, se podría decir. Que pues bueno, en el caso de la arteria rectal superior va a provenir de la arteria mesenterica inferior.
También tenemos que la arteria rectal media va a proceder directamente de la arteria pudenda interna. Y por último, en el caso de la arteria rectal inferior, pues esta va a provenir de la arteria ilíaca interna. Y bueno, bueno, en el caso de las arterias rectales inferiores, pues se van a encargar de irrigar la unión anorrectal y el conducto anal. Y bueno, ay, perdón. Y las arterias rectales medias, tanto la derecha y la izquierda, se van a encargar de irrigar las porciones media e inferior del recto. En el caso del drenaje venoso, pues va a estar dado por las venas rectales superiores, medias e inferiores, por lo tanto, pues por las venas homónimas a sus arterias. Y bueno, esto va a ser a través del plexo venoso rectal, tanto el interno como el externo. Bueno, el plexo venoso rectal interno pues es profundo a la mucosa de la unión anorrectal, y en el caso del plexo venoso rectal externo pues va a drenar lo que es la pared muscular del recto. En el caso del drenaje linfático pues va a ser a través de los nódulos linfáticos ilíacos internos, que posteriormente van a drenar en nuestros nodos linfáticos ilíacos comunes y lumbares. La siguiente, por favor. Y bueno, hablando de la inervación del recto, pues el recto como tal va a estar inervado por los sistemas, por un sistema simpático y uno parasimpático. Y hablando de la inervación simpática, pues esta va a proceder de la médula espinal lumbar, a esto a través de los nervios esplánicos lumbares y los plexos hipogástricos, o también conocidos como pélvicos. Y bueno, a través de estos plexos arteriales de la arteria mesentérica inferior y de las arterias rectales superiores, esto va a ser en el caso de la inervación simpática. Sin embargo, por otro lado, tenemos que nuestra inervación parasimpática pues va a proceder de los niveles S2 y S4 de nuestra médula espinal. Y pues en esta parte van a discurrir a través de los nervios esplácnicos pélvicos y los plexos hipogástricos inferiores. En este caso, pues tanto el derecho como el izquierdo de nuestros plexos hipogástricos. Y esto va a ser hasta el plexo rectal pélvico. Y bueno, como el recto es inferior, o bueno, va a estar en una porción distal, se podría mencionar, a la línea del dolor de la pelvis, pues todas las fibras aferentes viscerales van a seguir a las fibras parasimpáticas hasta los ganglios sensitivos de los nervios espinales de S2 y S4. Perdón. Ya, no, la que sigue, Mili, por favor. Y bueno, ya por último tenemos a lo que es el conducto anal, que va a ser la porción terminal del intestino grueso y de nuestro tubo digestivo. Este va a ir desde la cara superior del diafragma pélvico hasta el ano. Y bueno, va a tener una longitud de 2 a 3, de 2.5 a 3.5 centímetros, perdón. Y se va a iniciar desde la ampolla rectal hasta la salida del ano, pues ya que va a ser la salida al exterior del tubo digestivo. Y bueno, el conducto anal va a estar rodeado por los esfínteres interno y externo del ano. En su dirección, pues va a descender posteriormente entre el cuerpo o el ligamento anococtigio y el cuerpo peritoneal. Bueno, en el caso del conducto anal, pues este va a soler estar colapsado
solamente no lo va a estar cuando va a haber paso de las heces. Y bueno, esto para que esto pueda suceder, pues ambos esfínteres pues deben estar relajados antes de que se produzca la defecación. Hablando un poco específicamente del esfínter interno del ano, pues este va a ser un esfínter involuntario y pues va a estar rodeando a los 2 tercios superiores de nuestro conducto anal. Y este es un engrosamiento de la capa muscular circular. Bueno, su tono o bueno, su contracción va a estar estimulada y mantenida por fibras simpáticas de los plexos rectal superior e hipogástricos. Y bueno, este esfínter va a estar contraído tónicamente la mayor parte del tiempo. Esto va a ser para evitar la salida de líquidos y gases. Sin embargo, pues va a estar relajado ante la respuesta de la distinción de la ampolla rectal por heces o por gas. Y bueno, a lo que pues en esta parte vamos a requerir una contracción voluntaria del tubo rectal y del esfínter externo del ano, ya que pues si no se va a producir la defecación o la expulsión de gases. Y bueno, hablando también de este esfínter, perdón, bueno, va a ser, como ya lo mencioné, un esfínter voluntario que forma una banda ancha a cada lado de los tercios inferiores de nuestro conducto anal y se va a encontrar fijado anteriormente al cuerpo perineal y posteriormente al coccicio mediante un ligamento que lo conocemos como el ligamento anococcicio. Este se fusiona superiormente con el músculo puborectal. Y bueno, este esfínter va a constar de 3 porciones, que va a ser un subcutáneo, superficial y una profunda. Y bueno, ya hablando de la configuración interna, pues internamente la mitad superior de la mucosa del conducto anal va a estar caracterizada por una serie de cruzas longitudinales que las vamos a conocer o les vamos a llamar como columnas anales. Estas columnas pues van a contener ramas terminales de la arteria y de la vena rectales superiores. Y bueno, también tenemos que la unión anorrectal, señalada por los extremos superiores de las columnas anales, va a ser donde el recto pues se va a unir con el conducto anal. Y pues en este punto recordemos que vamos a encontrar la última porción del recto, que pues es la ampolla rectal. Y, y bueno, también los extremos inferiores de las columnas que les había mencionado van a estar unidos por válvulas anales, que por encima de estas válvulas vamos a tener pequeños recesos que los vamos a llamar senos anales. Y bueno, cuando las heces los van a comprimir estos senos, pues exudan un tipo de moco que va a ayudar a la evacuación de estas por nuestro conducto anal. Bueno, el límite inferior de estas válvulas va a ser en forma de peine y va a constituir una línea irregular que va a ser la línea pectínea. No sé si la puedas señalar, Nelly. Es en la imagen inferior izquierda, por favor. Es como donde se muestran como si fueran unas patillas. Bueno, sí, en la parte donde dice el canal anal, que está midiéndolo como de 4 centímetros, se alcanza a ver una línea que se llama la línea pectínea. Bueno, esta línea nos va a servir mucho de referencia cuando hablemos sobre la irritación y su drenaje venoso. Sí, en esa parte, horizontalmente, vamos a encontrar nuestra línea pectínea. Y bueno, esta línea pectínea pues señala la unión de la porción superior del conducto anal y que va a ser como una porción visceral derivada pues, de nuestro intestino posterior embrionario y pues nuestra porción inferior del conducto anal que pues va a ser derivada del proctodeo embrionario. Y bueno, recordemos, bueno, hay que tener muy en cuenta esa línea pectínea porque como les dije, pues de aquí va a depender la división en su irrigación y su drenaje.
La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de la irrigación, vamos a tener que la arteria rectal superior va a irrigar la porción del conducto anal superior de la línea pectínea, y pues esta arteria procede de la arteria mesentérica inferior. Y bueno, vamos a tener que las dos arterias rectales inferiores se van a encargar de irrigar la porción del conducto anal inferior a la línea pectínea, así como los músculos irregulares y la piel perianal. Y pues esta arteria va, bueno, estas arterias van a proceder de la arteria ilíaca interna. Y bueno, por último, en el caso de las arterias rectales medias que proceden de la pudenda interna, pues estos van a colaborar con el aporte sanguíneo a nuestro conducto anal a través de la formación de una anastomosis con las arterias rectales superiores e inferiores. En el caso del drenaje venoso, pues este va a estar dado por el plexo venoso rectal interno, que se va a encargar de drenar en ambas direcciones desde el nivel de la línea pectínea. Bueno, superior al nivel de la línea pectínea, nuestro plexo venoso rectal interno va a drenar principalmente en la vena rectal superior, que es tributaria de la vena mesentérica inferior, y en el sistema portohepático. Inferiormente a la línea pectínea, vamos a tener que el plexo venoso rectal interno pues va a drenar en las venas rectales inferiores, que van a ser tributarias del sistema de la vena cava, y esto va a ser un drenado alrededor del margen del esfínter externo del ano. Y bueno, también tenemos que las venas rectales medias, que son tributarias de las venas ilíacas internas, van a drenar principalmente la capa muscular externa de la ampolla rectal, o sea, en el límite superior del conducto anal, y van a formar una anastomosis con las venas rectales superiores e inferiores para el drenado. En el caso del drenaje linfático, pues se va a encontrar superior a la línea, superior a la línea pectínea. Vamos a tener que los vasos linfáticos que van a drenar esta parte van a ser los nodos linfáticos ilíacos internos, y a través de ellos pues se va a drenar en los nódulos linfáticos ilíacos comunes o lumbares. Y bueno, en la zona inferior a la línea pectínea vamos a tener que los vasos linfáticos drenan en los nódulos linfáticos inguinales superiores, y como en la mayor parte pues de nuestro perineo. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de la inervación vamos a tener que, de igual manera que la irrigación, que el drenaje venoso y linfático, pues vamos a tener una división a través de la línea pectínea. Bueno, la inervación de la porción del conducto anal que está superiormente a la línea pectínea va a ser una inervación de tipo visceral, que se va a dar desde el plexo hipogástrico inferior, que van a ser las fibras simpáticas y parasimpáticas y las aferentes viscerales. En el caso de las fibras simpáticas, se van a encargar de mantener el tono del esfínter interno del ano. Las fibras parasimpáticas se van a encargar de inhibir el tono del esfínter interno del ano, que a su vez pues va a provocar contracciones peristálticas para la defecación. Y bueno, la porción superior del conducto anal, al igual que el recto superior a ella, se va a encontrar inferior a la línea del dolor de la pelvis. Por lo tanto, todas las fibras aferentes viscerales que van a discurrir con fibras parasimpáticas se van a ir hacia los ganglios sensitivos de los nervios espinales que corresponden a la S2 y a la S4. Y bueno, superiormente al nivel de la línea pectínea, pues vamos a tener que el conducto anal solo va a ser sensible al estiramiento, y esto va a provocar sensaciones
conscientes e inconscientes, que son las sensaciones reflejas. Y bueno, en el caso de la inervación del conducto anal, pero de la porción inferior a la línea pectínea, pues es somática y va a derivar de los nervios anales o bien rectales inferiores y los ramos del nervio pudendo interno. Por tanto, pues esta parte del conducto anal, contrariamente a la otra porción, a la porción superior, pues ya va a sentir dolor. Y va a presentar un dolor al tacto y a la temperatura. En el caso de las fibras eferentes somáticas que presenta este conducto anal, pues se van a encargar de estimular la contracción de su esfínter externo del ano, que es voluntario, al tacto y a la temperatura. Y bueno, en el caso de las fibras eferentes somáticas, se van a encargar después de estimular lo que es la contracción del esfínter externo del ano, que pues igual es voluntario al tacto y a la temperatura. Y por último, en el caso de las fibras eferentes somáticas, pues van a estimular la contracción del esfínter externo al ano, que de igual manera, pues este proceso va a ser un proceso voluntario. Pues recordemos que el esfínter anal, pues es un esfínter voluntario, que pues nosotros podemos controlar según las que nosotros podemos controlar. Y bueno, ya por último, como así algo en general, pues recordemos que nuestro intestino grueso pues va a ir de la válvula ileocecal hasta el ano. Y bueno, eso sería todo por parte de anatomía. La siguiente, por favor. ¿Dudas, chicos, con respecto a anatomía? ¿No hay dudas? Sí, Bueno, Andy. nada más tenía duda en cuál era la posición más común del apéndice, que no, bueno, no la La apunté. retrocecal es la más común, la más frecuente que llegamos a encontrar. Gracias, doctor. Sí, invariablemente esto va a depender de la longitud que tenga el apéndice. En promedio podemos mencionar que el apéndice llega a medir entre de 6 a 8 centímetros, aunque sí podemos encontrar apéndices más cortos, pero esta longitud permite que sea la posición más frecuente en la retrocecal. En apéndices más largos incluso llegamos a ver que su vértice puede llegar a atravesar todo lo que vendría siendo la porción baja del abdomen, o sea, lo que vendría siendo la pelvis falsa, y llegamos a encontrar en ocasiones que su proyección puede darse incluso en la fosa ilíaca del lado izquierdo, ¿sí? Y esto nos puede llegar a dar en ocasiones algún punto doloroso contralateral que se llama el signo de Robson, ¿sí? Así como vimos que el apendicular se presenta del lado derecho, el contralateral va a ser que les estoy mencionando, y en ocasiones en apéndices muy largos sí se puede llegar a presentar, ¿sí? Para que no lo descarten nunca cuando estén haciendo una exploración de abdomen y que tengan sospechas de que hay algún problema de tipo apendicular. ¿Okay? Bueno, antes de continuar, bien, vamos a continuar con histologías, que ya estamos todos aquí reunidos nuevamente. ¿Sí? No hay dudas, no hay preguntas. ¿Podemos continuar con histología? Sí, doctor. Adelante, pues. Continuemos. Buenos días, yo les voy a hablar acerca de la histología del intestino grueso. En el intestino grueso, pues se va a comprender del ciego con su apéndice veriforme, el colon, el recto y el conducto anal. Las 4 capas características del tubo digestivo, pues también van a aparecer en todo el intestino grueso. Estos van a ser la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Sin embargo, pues a nivel macroscópico, pues se van a comprobar varios rasgos distintivos. Entre estos rasgos distintivos, pues van a estar las teñas del colon. Estos van a presentar 3 bandas equidistantes, van a estar estrechas y gruesas formadas en la capa longitudinal externa de la muscular externa. Estas se van a ver sobre todo en el ciego y en el colon.
mientras que van a estar ausentes en el recto, en el conducto anal y en el apéndice vermiforme. Las austras colónicas van a hacer saculaciones visibles entre las líneas del colon y la superficie externa del ciego y del colon. Mientras que las apéndices sementales pues, van a ser pequeñas proyecciones adiposas de la serosa que se van a observar en la capa externa del colon. Aquí al lado pues les puse una imagen donde pues del lado izquierdo pues se puede ver la superficie externa, y del lado derecho pues se puede ver la superficie interna que va a ser la mucosa. Esto es del colon transverso. También pues se van a observar las teñas del colon marcadas como TC. Esas. Las austras colónicas marcadas como HC. Y por último las apéndices sementales marcadas como OA. Esas van a ser como pequeñas proyecciones adiposas. También pues se van a observar en la superficie de la mucosa del lado derecho. Se van a exhibir en la superficie mucosa lisa se va a exhibir los pliegues semilunares marcado por las flechas. Estos van a estar formados como respuesta a las contracciones de la muscular externa. Siguiente, por favor. En la mucosa del intestino grueso pues se va a presentar una superficie lisa, esta sin pliegues ni vellosidades. Esto va a contener abundantes glándulas intestinales llamadas criptas de Lieberkühn. Estas van a ser tubulares rectas que se van a extender en todo su espesor. Estas glándulas pues van a consistir en un epitelio cilíndrico simple que van a poseer una superficie intestinal desde la que van a invaginar. Esto de la exploración al microscopio pues va a permitir ver los orificios de las glándulas y cómo se van a distribuir según su patrón ordenado. En la mucosa pues también van a existir diferentes tipos de células, entre ellas van a estar las células absortivas cilíndricas. Estas pues su función primaria pues va a ser la reabsorción del agua y los electrolitos. Pues la morfología de las células absortivas pues va a ser esencial ya que va a ser idéntica a la de los enterocitos del intestino delgado. En esta pues se va a lograr una reabsorción mediante el mismo sistema de transporte impulsado por el ATPase activado por el sodio-potasio. Pues también va a estar descrito en el intestino delgado. También pues van a estar las células caliciformes. Estas pues van a servir para la eliminación de los materiales del desecho sólido o los semisólidos que van a ser facilitados por la gran cantidad de moco secretado en las abundantes células. Esto pues de las glándulas intestinales. Estas células caliciformes pues van a ser más numerosas en el intestino grueso que en el delgado. Estas células pues van a ser productoras de la mucina que va a ser secretada de forma continua para lubricar el intestino, lo cual pues va a facilitar el paso del contenido cada vez más sólido. También vamos a tener un epitelio mucoso del intestino grueso, en el cual pues va a contener los mismos tipos celulares que en el intestino delgado, a excepción de las células de Panel. Estas normalmente pues se van a faltar en los seres humanos, en el intestino grueso. Las células también absortivas cilíndricas pues van a predominar sobre las células caliciformes en una relación de 4:1. Estas pues en casi todo el colon, aunque pues siempre pues se va a observar en los cortes histológicos. También pues por último pues se van a encontrar las células caveoladas con flecos. Estas células se presentan en pequeña cantidad en el mucinógeno del citoplasma cetroapical, aunque también pues aún no se ha comprobado que pues sean células con flecos, y pues se piensa que también este tipo de células pues puede ser una forma de célula caliciforme agotada. En esta imagen pues no encontré una imagen como tal que pues pusiera las criptas de caverna en esta imagen, pero en la siguiente pues se puede mostrar. Pero mientras en esta pues se ve la relación de la mucosa. La siguiente, por favor.
En la muscular, como ya se había mencionado, pues en el ciego y en el colon ascendente, en la capa externa de la muscular externa, pues va a estar parcialmente condensada en las bandas musculares longitudinales prominentes. Estas van a estar denominadas las tenias del colon y que pueden observarse a simple vista. Está entre las bandas de la capa longitudinal de la lámina muy delgada, en el recto y en el conducto anal y en el apéndice viriforme. En este pues se va a presentar un músculo liso de espesor grueso y uniforme, como en el intestino delgado. En la muscular externa del intestino grueso pues va a producir dos principales contracciones, es la de segmentación y las peristálticas. En las contracciones de segmentación pues van a ser locales y no van a propulsar ningún contenido intestinal, mientras que en las peristálticas pues van a causar un movimiento masivo distal en el contenido colónico. Pues los movimientos peristálticos masivos pues son infrecuentes, pero en las personas sanas suelen ocurrir una vez al día para vaciar el colon distal. En esta imagen, pues, en el número 1, pues se puede ver la luz. La luz. En el número 2 se puede ver la mucosa, como en la anterior. Y en esta, pues se puede ver que marca el número 3, son las criptas de Lieberkühn. En esta se pueden apreciar mejor. Y ya. También pues se puede ver la muscular de la mucosa. Como número 4. Siguiente, por favor. Aquí como en la submucosa y en la serosa casi no encontré información, pero mencionaba que en la submucosa pues va a ser un tejido conectivo denso y regular y colagenoso, esto con abundante vasos sanguíneos y fibras y cuerpos neuronales. Esto lo marcaba como el peso submucoso de Meissner, mientras que en la capa serosa pues decía que iba a estar conformado por un epitelio plano simple. Y ya, en esto pues no sé, ¿quiere aportar algo, doctor? No, en general todo está muy bien. Si ustedes se fijan, realmente son las 4 capas histológicas que tenemos en general de nuestro tubo digestivo, únicamente que aquí se están modificando ciertamente por situaciones que se están presentando, como la condensación de las fibras musculares externas de nuestro colon, que va a formarnos esas 3 bandeletas, cintillas, o tenias coli, como le quieran llamar, los 3 nombres son correctos, y que van a nacer estas a partir de la base del apéndice y se van a dirigir en todo su trayecto longitudinalmente del intestino grueso y se van a perder ya en la porción terminal del colon sigmoides, ¿verdad? Algunos autores todavía nos llegan a mencionar que podemos llegar a encontrarlas en el tercio superior del recto, aunque lo más frecuente es que se pierdan ya, se redistribuyan las fibras longitudinales de la muscular externa en el tercio distal del sigmoides, y ahí es donde llegan a perderse y ya no se ven como tales las tenias coli. Es importante también mencionar que esta capa serosa que nos menciona al último su compañera, nos llega a formar saculaciones en las cuales se acumulan grasa, ¿sí? Esa grasa, dado que va a tener características muy, muy semejantes a lo que es el epiplón mayor, pues se les llaman apéndices epiploicos y que van a tener la característica de que van a recorrer todo el trayecto de las tenias coli, van a estar presentes ahí estos apéndices epiploicos en el colon, y es una característica macro que nosotros podemos ver cuando entramos a cavidad y vemos al intestino, seguimos la trayectoria de las tenias coli y vemos que se encuentran estas estructuras ahí, decimos, no estamos ingresando a intestino delgado, o estamos bien. Y esto nos sirve también para buscar con mayor certeza lo que vendría siendo el apéndice cuando estamos haciendo
esas extracciones de apéndice por algún problema que se llegue a presentar. Esto en la particularidad de lo que es la serosa. En el apéndice, como característica particular, tiene que su lámina propia se ve muy engrosada gracias a que existe la presencia ahí de nódulos linfáticos. Esos nódulos linfáticos en la etapa intrauterina y en los primeros años de la vida extrauterina tienen una función de protección. Por ahí en alguna ocasión algún alumno en otro semestre le preguntó a alguno de mis compañeros, oiga, ¿qué función tiene el apéndice? No, pues el apéndice la única función que tiene es la de darle de comer al cirujano. No, pues estamos mal, eso no es la verdad. La función del apéndice es que tiene una función de protección cuando está en vida intrauterina y gracias a esto, pues en los primeros años de vida extrauterina, pues también está protegido nuestros niños, ¿sí? Porque esto nos va a favorecer que haya defensa a través del tejido linfático que se encuentra ahí en ese apéndice. Entonces, por eso a veces, ya hace un rato también les comenté que ese apéndice pues, es un vestigio que queda del tejido de protección a nivel intrauterino y de los primeros años de vida extrauterina. Entonces, como particularidad, sí vemos esos nódulos linfáticos. No sé si pusiste algún corte, no lo alcancé a ver. Vi el corte histológico en general de la mucosa, pero no vi un corte transversal en el que viéramos esos nódulos linfáticos que se encuentran en el apéndice, pero si no lo pusiste, no hay gran problema, ¿eh? Nada más ahí, lo importante que debemos de recordar es que en ese corte que les estoy diciendo que no alcanza a percibirlo, si lo pasamos, se puede apreciar la luz del apéndice. El apéndice tiene una luz que va aproximadamente de 1 hasta 3 milímetros de diámetro, que una luz bastante amplia como para que aquellas personas que somos adoradores de comer los alimentos picosos, tengamos cuidado, porque una semillita del picante puede enclavarse en esa luz del apéndice y llega a producir ese cuerpo extraño, procesos inflamatorios muy importantes que terminan a veces en cirugía. Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Pero por lo general no nos da ese problema realmente porque pues el proceso de digestión generalmente nos ayuda a evitar que eso llegue a pasar. ¿Qué otra característica particular? Bueno, nos habló también su compañera acerca de las saculaciones que se están presentando, que es una característica particular que se da por el plegamiento que se hace cuando se forman las cintillas coli. Esto hace que las paredes del intestino grueso se plieguen sobre sí misma y nos dé un aspecto afestonado. Esas saculaciones que se observan en el intestino grueso, básicamente es debido a que aumenta la tonicidad muscular al condensarse las fibras musculares longitudinales en 3 bandeletas y eso hace que se pliegue un poco sobre sí mismo y que nos genere las obstrucciones o saculaciones colónicas. Algunos le llaman abollonaduras. Para mí lo más importante es que recordemos de dónde se forman y que en general, en lo particular, pues casi todo el mundo los conoce como austraciones, ¿sí? Entonces, porque además, ahorita que nos hablen de la fisiología, pues nos van a mencionar de los movimientos australes que se están dando y que se van a generar, son muy parecidos a los movimientos de segmentación que mencionamos en el intestino delgado, ¿sí? Pero con cierta particularidad. Bien, ¿qué otra cosa relevante? Un aspecto muy relevante nos estaba mencionando su compañera acerca de células cavioladas, que son células caliciformes como tal, ¿sí? Son de mayor tamaño a las habituales que llegamos a encontrar,
y eso hace que a simple vista, cuando metemos un corte, la primera vista que vemos es que estas son de gran tamaño y dan la impresión de ser las más abundantes, nada más dan la impresión de ser las más abundantes. Aquí, siempre las más abundantes van a ser las células absortivas, ¿sí? En este caso aquí también, como células absortivas, pues también se llaman enterocitos, ¿sí? Bueno, en algunas histologías los van a encontrar como colonocitos, que vendría siendo lo mismo, ¿sí? Son células absortivas, ¿sí? Y son las más abundantes. Les digo, de primera instancia, de primera vista, las células caviolares, las células caliciformes, que como son de mayor tamaño, nos darían la impresión de ser muy abundantes, las más abundantes del colon, pero no es así. Las más abundantes siempre van a ser las absortivas. Y otra particularidad, déjenme ver qué más, porque también nos mencionaron, bueno, fue parte de lo que nos mencionaron en anatomía con respecto a las columnas rectales, a las válvulas rectales, ¿sí? A la línea alba o línea peptidia, línea alba, línea peptidia, ¿qué otro nombre recibe? Línea dentada, ¿sí? Línea Z, son todos los nombres que puede llegar a referirse a esa línea que encontramos en la porción ya del canal anal prácticamente con el orificio anal, y este punto de referencia nos permite dilucidar el cambio que hay de transición entre lo que es el epitelio, bueno, no el epitelio, la mucosa intestinal con respecto a lo que vendría siendo ya nuestro contacto con el exterior, que va a ser la piel, ¿sí? Y entonces, en este punto, a nivel de la línea alba, pues también nosotros por arriba de esta línea alba vamos a encontrar que ahí en nuestra capa muscular de disposición circular va a formarnos el esfínter anal interno. Ese esfínter anal interno, que también nos lo mencionaron en anatomía, es involuntario, y que sobrepuesto a vamos a encontrar un esfínter de mayor tamaño, que es también de forma circular, pero que está formado de músculo estriado, y que va a ser el músculo esfínter anal externo, ¿sí? Conjuntamente con este esfínter anal externo, pues vamos a encontrar que también se van a presentar los músculos elevadores del ano, que hacen las veces de sentido longitudinal, ¿sí? Y esto nos va a ayudar en el proceso de la defecación para la rectificación del ángulo rectal. ¿Qué otra cosa? Este esfínter mencionamos es voluntario, ¿sí? Lo que permite que nos dé la oportunidad de llegar con tiempo al sitio donde tengamos que realizar nuestro proceso de defecación. Y estábamos hablando, por cierto, de los repliegues mucosos que le estábamos mencionando. No sé si me regresas una diapositiva, ¿dónde estaban las válvulas anales? ¿Sí? Si no, de las de Amy, había una diapositiva al final donde nos estaba viendo esquemáticamente lo que es las válvulas rectales, las columnas de Morgani, y la línea alba, y los esfínteres. Si me la regresas, por favor. Bueno, es que aquí les quería señalar para que conocieran cuál era la línea alba, profe, que es el número 4, para que tengan como una noción de cuál es esta. Sí, pero esa línea alba es en la porción abdominal. La línea alba que yo les menciono, que es la que manejamos aquí en intestino grueso, se va a ubicar en otra posición, ¿sí? Por eso te decía que si nos regresabas, ¿sí? De hecho, esa línea alba que tú les mencionas en pared abdominal y que es en piel, esa línea alba en las embarazadas se va a pigmentar, ¿sí? Y esa línea alba, en lugar de ser línea alba, pues obviamente al pigmentarse aumenta su color, su tonalidad se vuelve más oscura, y algunos
la manejan como la línea negra que se presenta en el abdomen, ¿sí? Pero es un aumento nada más de pigmentación debido a la descarga hormonal que se llega a presentar, aumento de melanocitos, aumento de la producción de melanina, ¿sí? Y eso hace que se aumente esa línea alba a nivel abdominal. Esa diapositiva que tienes ahí del conducto anal está bien. Esta que si me la puedes amplificar un poquito, por favor. Esa, perfectamente. Entonces ustedes ven, y si me apoyas con tu puntero, en el esquema del lado izquierdo inferior, ¿sí? Vemos nosotros que aquí vamos a ver cómo viene la capa muscular, y se va a engrosar en la porción terminal, por arriba exactamente de lo que vendría siendo la línea alba, línea Z, línea dentada, ¿sí? O línea peptínea que mencionamos, es ese semicírculo que se está presentando alrededor del canal anal. Si ustedes se fijan, vemos la línea punteada, la segunda línea punteada, del lado izquierdo, hija. Aquí, exactamente. Vemos que se van a formar esas columnas, esos pliegues. Las columnas, decía hace un rato su compañera, no hay mucho que se mencione acerca de la submucosa. No se menciona mucho porque realmente no es de gran relevancia. La relevancia que tenemos de la submucosa es de que en la porción terminal, ya en el recto, vemos nosotros que se van a formar unos pliegues longitudinales, que son estas columnas que se ven, pues se ven así como si fueran alargaditas, como si fueran dedos. Esas son las columnas de Morgani. Esas columnas o columnas rectales, ¿sí? Su núcleo de estas columnas va a estar formado específicamente de la submucosa. Son pliegues que no se van a perder con la distensión del recto, van a permanecer ahí. A diferencia de lo que vendrían siendo, si ustedes ven en la porción terminal de la columna de Morgani, se ve como si fuera un semicírculo que asemeja a una, como si fuera, no, arriba, en la columna, arribita en la columna, ¿sí? Hasta los remarcan un poquito más de rosa, esa terminación de la columna de Morgani, ¿sí? Y entonces vemos nosotros que ahí se forman un repliegue, ese repliegue semicircular al final de la columna de Morgani va a ser un repliegue mucoso, se le llaman válvulas semilunares. Esas válvulas semilunares, en su interior, en la concavidad de la válvula semilunar, para verlo más específicamente en el esquema del lado derecho, en el que está encerrado en un círculo, ahí vemos cómo terminan las columnas de Morgani, y entre columna y columna vemos nosotros que se forman esos repliegues mucosos como si fueran semicírculos o semilunas, ¿sí? En el interior, en donde se ve la porción más oscurita de esa semiluna, a eso se le llaman senos rectales. En los senos rectales, lo que vamos a encontrar en la lámina propia va a ser una invaginación del epitelio que nos va a formar unas glándulas que van a ser las glándulas anales. Muy importantes son las glándulas anales, porque estas glándulas anales se van a encargar de la producción de moco que nos va a ayudar a lubricar esta última porción del recto, para que en el paso de la materia fecal sea más simple, sea más rápida y se desplace con mayor facilidad, ¿sí? Entonces, aquí en esos válvulas semilunares, en la concavidad, los autores en las histologías se les llaman con el nombre de senos anales, o también denominados como ay, se me fue el nombre, perdón, nidos de golondrina, ¿sí? Les llaman nidos de golondrina también a estas válvulas. Bien, y esto es por parte de la mucosa, ¿sí? Vemos después que del engrosamiento que vimos nosotros de este músculo liso que nos va a formar el esfínter anal interno, pues sobrepuesto a él viene el otro músculo, que es un músculo de mayor grosor, de mayor
fuerza, que es el esfínter anal externo, y superior a este músculo circular que queda sobrepuesto, vemos a los músculos lateralmente cómo se abren hacia la pelvis, de tal manera que estos músculos nos van a ayudar en el proceso de rectificación. Estos músculos que les estoy mencionando son los músculos elevadores del ano, ¿sí? Lateralmente, sí, en el esquema, bueno, en los tres esquemas se ven, pero en el esquema de arriba lo pusieron de otro color para ver cómo se desprendían estos músculos. Lo ponen de un color así como un verde pardo, más tirándole a cafecito en la parte de arriba, y se ve cómo se abren lateralmente hacia la porción superior de la pelvis para poder ayudar a rectificar este recto. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa relevante podríamos mencionar al respecto? Déjenme recordar rápidamente. Pues no, pues nada, ya sería lo último, la situación nada más de la porción por debajo de la línea alba, pues que ya vamos a tener piel, y eso favorece que llegue a presentarse en allí patologías cuando hay una higiene deficiente, ¿sí? Recordemos que ya al ser piel, pues ahí vamos a encontrar glándulas sudoríparas, vamos a encontrar glándulas sebáceas, vamos a encontrar folículos pilosos, y la presencia de estas estructuras en una porción donde es abundante la flora bacteriana, tanto la flora bacteriana normal, la que habitualmente encontramos, como también podemos encontrar flora bacteriana oportunista, que si se dan las condiciones adecuadas, pues esto nos puede llegar a generar un proceso patológico, ¿sí? Del mismo modo, si no hay la debida lubricación, si no hay la debida higiene correspondiente en esta porción, pues es factible de que se pueden llegar a presentar escoriaciones, fisuras anales, que en un momento ya dado, si no son atendidas con oportunidad, pues esto nos pueden llegar a generar abscesos perianales, que en ocasiones pueden llegar a generarnos hasta fístulas, porque van a comunicar al recto con algunas otras estructuras aledañas que podemos encontrar aquí. Bueno, pues nada más eso lo que podríamos mencionar. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? ¿Preguntas, chicos? ¿Ninguna? No, doctor. Bueno,